querés tocar? Pues ayer hablé con Angélica y me dijo que si quería que me podía revisar los impromptus Sí. y ella me revisa las invenciones, pero como usted quiera. Yo puedo intervenir. Claro, sí. Fíjate lo que vos quieras hacer, listo. Si él quiere alguna que tenga muy insegura, entonces también que Juan te lo cuente. Pero me gustaría que miren los dos estilos que él va a tocar. Va y sube. Porque es muy importante que vos tengas una visión de cada profe de lo que te puede decir del estilo. Eso es lo más enriquecedor, listo. Ok. Pues si quieres empezamos con algo de Bach. Listo. ¿Qué querés tocar de acá? Cualquiera de las 15. Eh, Yo toqué esto hace mucho tiempo. ¿La 14 está bien? Sí. Ok, bueno, está muy bien. ¿Tú cómo sientes el carácter de esto? O sea, ¿qué piensas como qué carácter tiene? Mm, como dulce, como lento. Sí, Sí. ok. Bueno, pues tú sabes que en el barroco la música generalmente se movía, en especial en estas piezas tan cortas, dentro de un afecto. O sea, no es como en una sonata clásica que pasa por, digamos, distintos, Sí, ya. por distintos pues estados de, como de ánimo, que es como más dramático, sino que esto generalmente se mueve dentro de un solo, pues se le decían afecto. O sea, un solo, como una, digamos, algo que le diera unidad, como una sensación o una emoción. Entonces yo pienso, o sea, me gusta el carácter dulce que le pones, pero pienso que de todas maneras en Bach tiene que estar siempre muy claro como el aspecto rítmico. Entonces pienso que a veces la figurita está rápida, está como un poquito floja. O sea, no suena como tiririririm pam pam pim pim pim, sino tiririririm tim, tim. Como que no está de todo el claro el tempo a veces o el ritmo. Si quieres, empiezo otra vez. Trata de pensar como en ese mismo carácter dulce, pero un poquito más. Pum, 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 que se entienda. A mí me suena mejor así. Y ahora piensa en esto. Trata de ir un poco hacia el. Realmente dentro de toda esta figura, la nota más importante rítmicamente es la del piritiri. Pam. Trata de ir como exagera un poco y trata de ir hacia esa nota, a ver si te funciona. Tiritiri. Pam, pam, pam. Tiritiri. Pam, pam, pam. Tiritiri. Pam, pam, pam. Tiritiri.
puede ser, desde ese lugar. Tiri, pam, tiri, tiri, pam, pam. Tiri, tiri, pam. Tiki, 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 tiki. Tiri, tiri, pam, tiri, tiri, pam, tiri, tiri, pam, pam, tiri, tiri, pam, pam. Tiri, tiri, pam. Eso. Ahora, tú haces unas esperas en ciertos lugares. Em, ¿Por qué las haces? O sea, ¿has trabajado algo con Lesbi como de eso o te No, gustan? pues gusta como separar la frase. Sí, Pues ok, también me han hablado de eso, pero en esa hora lo que separo es porque como que lo siento que tengo que separar o inconscientemente o sí, porque lo hago para separar la frase. ok. Pero haces, mm, o sea, no me refiero a la articulación, Sí, ya sino sé, como a sino ciertas esperas de tiempo. sí, sí, Em, a los espacios de... ok. Porque hay unas esperas, hay unas que me suenan, cosas que haces que me suenan muy bien. Por ejemplo, al final que como que tranquiliza, me parece que eso está súper bien. Pero hay otras que no siento como tan orgánicas porque a veces las haces y a veces no. Entonces, por ejemplo, a mí una vez una maestra me decía, no era un profesor, que era como especialista pues en Bach, que las cosas más importantes en Bach era la consistencia. Es decir, porque mira que tú sabes que coge un motivo y lo repite acá, lo repite allá. Entonces, suena como raro, inconsistente si a veces haces, o sea, eso ya es de gusto, pero pues es lo que, como más o menos lo que me decía ese profesor, si tú a veces haces eso y a veces no, entonces suena como que no se entiende del todo, no es como orgánico, porque todo esto siempre era pensando mucho como en las proporciones. Entonces, prueba otra vez desde el principio y vamos a mirar. Ese final estuvo, ese principio estuvo. Tiri, tiri, pam, pam, pam. Tiri, tiri, pam, tiri, tiri, pam, tiri, tiri, pam. Eso es muy bonito. Pero no, estaba pensando que no son esas esperas lo que suena raro, sino que no sé si te das cuenta que a veces cambias el tempo un poco. Eso es a propósito. Todo eso es a propósito. Pues no a O propósito, sino que es como... como que así lo. No, que yo esto lo aprendí hace más o menos desde antes de mitad de año Sí, y cogí muchos vicios. Entonces como que es como tantos vicios que yo tengo sí. y tiendo a veces a correr o a frenarme un poquito. Ah, ok.
No, tantos vicios no tiene, pero el de correr sí está. O sea, no se haga quedar tan mal. No, pero vicios como... Es que eso suena como Muchas si cosas. tu cara es un desastre. Bueno, adelante. Pero sí, no, en realidad, pues a mí eso, o sea, suena bien, suena bien. Lo que pasa es que esas cosas, por ejemplo acá, yo creo que desde que empiezas tiene que tener un, digamos, ser un poco más riguroso con el ritmo sin sonar pues cuadrado ni nada. Porque no creo, o sea, como tocas no suena cuadrado, pero sí yo creo que tiene que ser más preciso. Empieza otra vez. Desde que empiezas, pum, tiripiri, pum, tiri, pum, pam, 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 pim, pim. Entonces esta figura te ayuda como que no te vayas hacia adelante. Pam, pim, pam, tiri, tiri, pam, y hacia el centro. Tiri, tiri, pam, 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 tiri, tiri, pam, pam, pim, pam. Esa te ayuda. Lo mismo acá, ¿no? Sigues. Sigue caminando. Eso es. Yo creo que ahí salió mejor. Pues a mí me gusta más. Sí, se nota más que el pulso se mantiene. Eso es. Y yo creo que una cosa que ayuda mucho como a no empezar a correr o digamos a estar más consciente del pulso es saber como qué notas son, al menos rítmicamente, como más importantes. Entonces lo que te decía de esta figurita, no necesariamente que hagas un acento, sino que sientas que la frase va hacia allá. Tiri piri pam pim pam pim pam pam tiri tiri pam. Acá la del centro. Sí. Y lo mismo de estas figuras, apoyarte también de estas que siempre van constante, porque uno en esas cosas es muy fácil empezar a correr o a hacer cosas raras. En cambio esta te da más regularidad. Yo creo que puede ayudarte. Bueno, ¿cuál otra quisieras como tocar? Juan, recuerda salir en los silencios. En esa invención no ha salido ningún silencio. Ay, sí, en las negras, sí. ¿Qué quisieras tocar de acá? ¿Cuál te sientes bien o cuál te sientes...? Mm, ¿Cuál miremos? Miremos la 3, entonces. La 3. Sí, la 3. Bien. Bueno, yo creo que esta está más, como más estable rítmicamente. A veces la izquierda, con la izquierda pasa, o sea, en la derecha no lo siento casi, con la izquierda pasa que no se siente, o sea, están las corcheas, pero lo que yo te decía como las notas importantes del pulso. Entonces trata una vez, pruébalo solo, un poco más lento y exageras el primer tiempo de cada pulso. Pire, pire, pire.
pues no pensarlo como un acento en cada cosa, sino más bien como una cuestión de dirección. Entonces cuando empiezas acá, tiririritan, yo creo que eso ayuda mucho a organizar como el asunto rítmico. Espérate que yo apago, puse en silencio, pero está vibrando. Por ejemplo, prueba a tocar solo a la izquierda. Como que vas hacia allá. Eso es. No se siente como un acento, pero si no. Eso es. Lo mismo acá. Y acá lo mismo, esta frase se repite mucho. Eso. Por ejemplo, traemos esto, que ahí es un poco. Dale más despacio. Pero esto caes otra vez, yo miro qué digitación es. Desde acá. Bueno, eso ya es cuestión como personal, pero yo utilizaría una digitación como simétrica en cada. Tú te quedas acá, ¿cierto? Haces esto. Pones otra vez esto. Bueno, algo así. Ok. Bueno, lo que pasa es que la digitación también depende de la articulación que uno haga. Yo creo que esto no es surte, ¿cierto? Yo lo que cuando digamos escogimos esta partitura, Sí. escogí la que se viera más pequeña, pero eso Sí. no, eso es muy arbitrario lo que estoy diciendo, pero que no tuviera ningún dedo y Ok. que en lo posible no tuviera ninguna articulación, Bueno. porque el objetivo con él es, por ejemplo, como ves, no hay nada escrito en la partitura. Y el objetivo por eso es que él piense, que lo fomentemos a que él piense y que mire hasta dónde irían las frases y por qué. Cuando van por grado conjunto o cuando empiezan los saltos, entonces que ahí automáticamente uno casi tiende a separar. Entonces, es por eso que ese es como el argumento de esa partitura, escogida de Petrucci. Ok. Pero sí, como te decía, o sea, la digitación va mucho en uno qué fraseo vaya a hacer, qué articulación. Además me parece un poco incómodo este 4 acá arriba. Yo haría esto, mira. Todo igual. Eso con el 2 cada cosa. O sea, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y esas digitaciones son muy fáciles porque como que mentalmente se aprende más fácil. Creo que eso ya te llevaría a cambiar un poco la... Pero yo quiero intervenir. Sí. Juan, espera un segundito. ¿Qué opinas de lo que te está diciendo él? Pues voy a decir algo de lo que aprendí ayer un poco con él. Aprendí que es malo utilizar pues estos dos dedos y hay que pues ir como pues en vez como de uno matarse con los dedos y con la articulación, hacer cosas más fáciles con estos de 3 dedos. Sí. Entonces esta partitura la llevo hace mucho. Entonces yo pienso, cuando vaya a sacar una nueva obra, ya sé qué no puedo hacer y cómo lo hago más fácil. Entonces por eso que digo que tengo muchos vicios, no tanto porque toque mal o bien, sino porque como lo saqué hace mucho tiempo no tengo tiempo de hacer eso. Juan, pero hay una palabra clave que él acabó de decir. Y es que es maravilloso lo que dijiste, simetría. En realidad lo mismo se repite 3 veces, como 3 veces, ¿cierto? Fa, mi, sol, fa, mi, re, ta, ra, ri, ra, ri, ra, ti, ra, ri, ra, ri, ra. Y es cuando yo te hablo de simetría,
y te hablo de que mires en una partitura que se repite el mismo ritmo con diferentes notas, y a veces la simetría, ¿qué quiere decir? Que hace el mismo juego hacia abajo y después salta hacia arriba y vuelve a bajar, que ese es el dibujo que hay ahí. Entonces, yo creo que lo importante de estas clases es que otros maestros con su lenguaje, uno a veces como que a veces le han dicho parte de eso. En mi caso con él, por ejemplo, vos acabas de decir, esa es la palabra clave porque yo no escribo editaciones, porque quiero que el alumno pueda ver cuando algo se reitera, y cuando algo se reitera no tiene sentido aplicar una digitación diferente para tres cosas iguales. Sería como lo que yo pienso. Entonces, ese es un lugar que, por ejemplo, realmente si vos lo entendés, no cuesta cambiar la digitación, porque en realidad es más fácil, porque son los dedos fuertes y la mano nunca se va a tensionar. Esta sí se tensiona, pero si utilizas siempre esto, no. Entonces, pero bueno, sí, pues obviamente ya, o sea, cuando vos suenas te suena bien, pero hay cosas que te pueden facilitar. Y lo que decía pues Leslie, eso, yo creo que eso viene, pues justo hablando con José Luis de eso, estuviste allá con José Luis, ¿cierto? Sí. Creo que eso lo decía, si no estoy mal, un pianista que se llamaba Claudio Arrau, que mientras más como simetría puedas utilizar en las digitaciones, mejor. Como no estar cambiando siempre, sino que mientras puedas hacer un patrón, porque es que no hacer, pues se hace muy fácil, como que no hay que pensarlo, porque siempre es un 2, 3, 1, 2. Simetría, patrón, este man es un genio, esas son las palabras, es que es así. Tiene que ser básico y conceptual. Porque si digamos tú haces esto y después como que, pues es muy difícil como estar así cambiando. Entonces sí, o sea, en la medida de lo posible. Va a haber lugares que obviamente pues no se puede siempre como hacer lo mismo. Pero después como la idea. Y bueno, miramos otra y vamos a Schubert. Listo. Miremos la más grave que tengo. ¿Qué cuál es? La 11. A ver. Yo creo que tampoco vale la pena pues matarnos como mirando cosa por cosa, porque igual ya está el... Pues tú tocas ahorita todo esto, ¿cierto? Ok. ¿Qué te hace sentir intranquilo de esta? No, es ¿O que por qué decías que la más grave? Porque es la que más me equivoco y la que más me falta. Sí. La que más me falta, pues sí, como ritmo, como pues todo. Ok. Yo creo que en estos casos, o sea, eso es algo muy personal. En estos casos ya como que bueno, está el concierto y no te sientes tan bien, yo creo que ya tocas como tocar con la mejor actitud y como lanzarse. O sea, si uno entra como con miedo de eso, yo creo que es peor. Ya es como, pues ya lo que no hice, no lo he hecho, ya tienes el concierto. Entonces empieza a tocar, pero ahora piensa y prueba algo. Y esto sí ya pues es otra cosa como muy personal, de que lo trabajan mucho en una cosa que se llama técnica Alexander. No sé si has escuchado de pronto de eso. Es una técnica que se centra pues mucho en la postura y en el sentimiento pues del propio cuerpo. Entonces, o sea, yo no he hecho de eso, pero he hablado mucho con un amigo de Teresita, que es profesor pues de técnica Alexander.
Entonces, de las cosas más importantes en la técnica Alexander es el cuello, cómo uno tiene el cuello. Entonces, por ejemplo, los pianistas siempre tendemos a quebrar mucho el cuello y entonces nos apurremos la espalda, etc. Pero trata de tocar esta sin empezar así, sino que empiezas como si fueras a tocar lo más maravilloso que tengas, pues y con confianza. Voy a quitar esto. Y te quedas ahí. No corres, sino que antes tratas de estar tranquilo. Eso es. Ahora, yo creo que sería bueno que empieces al tiempo al que terminaste. Que supongo que ese es el tiempo con el que te sientes tranquilo. Eso. Y acá arriba, como abierto. Eso es. Si te equivocas no pasa nada, sigues y estás tranquilo. ¿Cómo te sentiste? Pues sí. Bien, ¿no? Mejor equivocarse lento que equivocarse. Sí, sí, como que bueno, igual este es como tranquilo. Y si te equivocas, no pulso suena importa. mejor, o sea, no suena como desplazado. No importa que la nota falsa es lo de menos. Entonces yo creo. Y bueno, ¿querés tocar algo de Schubert? Sí, sí. Yo tengo un desorden. Es todo un opus, ¿cierto? Tú tocas todo Sí, un opus. opus 90. Muy bien.